Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que, bueno, está que arde. Y si son fans de las telenovelas turcas, y especialmente de nuestro querido y talentoso Can Yaman, prepárense para un vídeo lleno de drama, revelaciones y, como siempre, muchísima información. Hoy, vamos a desmenuzar un asunto que ha generado un revuelo considerable en el mundo del entretenimiento, la reacción de Can Yaman ante un supuesto incidente con un director. Exacto, vamos a analizar en profundidad qué pasó, cómo reaccionó Can, y qué implicaciones podría tener todo esto, no solo en su carrera, sino también en la percepción que el público tiene de él. Hemos recopilado información de diversas fuentes, analizado rumores y tratado de armar un panorama completo para que ustedes, nuestros valiosos suscriptores, tengan una visión clara y objetiva de la situación. Así que si les interesa saber todos los detalles, si quieren entender las posibles consecuencias y si simplemente son curiosos por naturaleza, quédense hasta el final. Porque esto va a estar, más que interesante. Vamos a analizar la situación desde todos los ángulos posibles, considerando la complejidad del mundo del espectáculo y la importancia de la imagen pública. Y antes de que se me olvide, para aquellos que son nuevos por aquí, o si les gusta el contenido que hacemos, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo, así no se pierden ninguna primicia. Bueno, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa, el incidente. Los rumores sobre la supuesta pelea, la discusión, o el encontronazo entre Can Yaman y un director comenzaron a circular en las redes sociales como pólvora. Y como suele pasar en estos casos, la información fue fragmentada, a menudo contradictoria y, lamentablemente, llena de especulaciones. La naturaleza misma de las redes sociales, con su inmediatez y su propensión a la amplificación de rumores, contribuyó a que la situación se magnificara. En un principio, la información era escasa y confusa. Se hablaba de gritos en el set, de tensiones que habrían estado presentes durante la producción, y de desencuentros creativos entre el actor y el director. Las fuentes, en muchos casos, eran anónimas o no verificadas, lo que dificultaba enormemente la tarea de discernir la verdad de la ficción. Sin embargo, la persistencia de los rumores y la resonancia que estos tuvieron en plataformas como Twitter, Instagram y foros especializados en telenovelas turcas, obligaron a analizar la situación con mayor detalle. Lo primero que tenemos que entender para contextualizar este supuesto incidente es que el mundo de la televisión, y sobre todo el mundo de las producciones internacionales, es un ambiente sumamente competitivo, exigente y, a veces, con muchísima presión. Las producciones de telenovelas, especialmente las que tienen ambiciones de trascender fronteras, como suele ser el caso de las producciones turcas, involucran a un gran número de personas, actores, directores, productores, guionistas, técnicos, personal de vestuario, maquillaje, etc. Cada uno de ellos tiene sus propias responsabilidades, sus propias visiones y, en ocasiones, sus propios intereses. El tiempo es oro en este mundo. Los plazos son ajustados, los rodajes pueden ser largos y demandantes, y las expectativas de los canales de televisión, de los inversores y, por supuesto, del público son muy altas. Esto genera, inevitablemente, un ambiente de trabajo donde la presión puede ser constante. Es común que surjan desacuerdos, roces, malentendidos y, en casos extremos, situaciones tensas entre los miembros del equipo. Desde los actores principales hasta los técnicos de menor rango, todos están sometidos a esta presión. En este contexto, el rol del director es fundamental. El director es, en esencia, el capitán del barco. Es quien tiene la responsabilidad de coordinar a todo el equipo, de supervisar la puesta en escena, de guiar a los actores y de asegurarse de que la visión creativa de la producción se materialice en la pantalla. Es un puesto de gran responsabilidad y, por lo tanto, de gran presión. En el caso específico que nos ocupa, el director involucrado, cuyo nombre omitiremos por ahora por respeto a su privacidad y por la necesidad de mantener una postura objetiva, supuestamente tuvo una fuerte discusión con Can Yaman. Las fuentes que reportaron el incidente, aunque no siempre confirmadas, hablaban de desacuerdos creativos, diferencias en la visión de la producción, y hasta de supuestas exigencias por parte de Can que el director no estaba dispuesto a tolerar. Aquí es importante aclarar que hasta el momento, no existe una confirmación oficial de lo ocurrido. Ni Can Yaman, ni el director, ni la productora involucrada.
Han emitido declaraciones oficiales sobre el tema. Esto en sí mismo es significativo y puede interpretarse de diversas maneras. Podría indicar que se busca minimizar el impacto del incidente, que se están llevando a cabo negociaciones internas, o simplemente que se prefiere evitar alimentar la polémica. Sin embargo, a pesar de la falta de confirmación oficial, los rumores persistieron y se intensificaron. Se especuló sobre la naturaleza de los desacuerdos. Algunos medios mencionaron diferencias en la interpretación del guión, otros hablaron de divergencias en cuanto a la dirección de los personajes. También se rumoreó sobre posibles retrasos en el rodaje y sobre un ambiente de trabajo cada vez más tenso. Pero, ¿cómo reaccionó Can Yaman ante esta situación? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y donde la estrategia del actor es digna de análisis. Como sabemos, Can es una persona muy apasionada por su trabajo y con una personalidad fuerte, carismática y, en ocasiones, impulsiva. Es alguien que no tiene miedo de expresar sus opiniones, de defender sus ideas y de luchar por aquello en lo que cree. Es precisamente esta pasión y esta determinación lo que lo ha convertido en una de las estrellas más importantes de la televisión turca y en un icono a nivel internacional. Sin embargo, esta misma intensidad podría haber jugado en su contra en una situación como la que se rumoreaba. Su reacción, según la información que hemos podido recopilar de diversas fuentes y de un análisis minucioso de su comportamiento público, fue bastante sorprendente. En lugar de entrar en una pelea mediática, de responder a las acusaciones y rumores, o de emitir comunicados a través de sus redes sociales, Can Yaman optó por una estrategia que, a mi parecer, demuestra inteligencia y una gran madurez profesional: el silencio. En un principio, no hizo ninguna declaración pública. Ni en sus redes sociales, ni en entrevistas, ni a través de comunicados de prensa. No alimentó la controversia, no entró en polémicas con el director, ni arremetió contra los medios que difundían los rumores. Esto, en un mundo donde la inmediatez y la respuesta rápida son casi una obligación, fue una decisión estratégica que dice mucho sobre su forma de ser y sobre su manera de enfrentar los desafíos. ¿Por qué el silencio? Bueno, hay varias razones que podríamos considerar, todas ellas válidas y coherentes con el perfil de Can Yaman. Primero, el silencio permite que la tormenta mediática se calme. En lugar de avivar el fuego de la controversia, Can le dio la oportunidad a la situación de enfriarse, de disminuir la intensidad de los rumores y de evitar que la situación escalara a algo más grave que pudiera afectar su imagen y su carrera. Segundo, el silencio le permitió evaluar la situación con calma y objetividad, sin dejarse llevar por la emoción del momento, por la presión de los medios o por la necesidad de defenderse públicamente. Le permitió analizar los hechos, reflexionar sobre sus acciones y tomar decisiones basadas en la razón y no en el impulso. Tercero, y esto es muy importante, el silencio le dio la oportunidad de mantener su imagen profesional y de no entrar en disputas públicas que pudieran dañar su reputación. En el mundo del espectáculo, la imagen es crucial. La forma en que un actor se presenta ante el público, la manera en que se comporta en situaciones de crisis, puede marcar una gran diferencia en su carrera. Un error, una declaración mal gestionada, una pelea mediática pueden tener consecuencias devastadoras. Sin embargo, el silencio no significa inactividad. Can Yaman, en este periodo, se concentró en su trabajo, en sus proyectos y en demostrar, a través de su profesionalismo y dedicación, que lo más importante era su trabajo y el resultado final de la producción. Se enfocó en dar lo mejor de sí mismo en el set, en cumplir con sus responsabilidades y en demostrar, con hechos y no con palabras, que era un profesional comprometido y responsable. En lugar de responder a las acusaciones y a los rumores, Can Yaman prefirió que su trabajo hablara por él. Se concentró en perfeccionar su actuación, en aportar su talento a la producción y en demostrar, a través de su desempeño, que era un actor valioso y que merecía el respeto de sus colegas y del público. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de la situación que involucra a Can Yaman y al director? Primero, que el mundo del espectáculo, como cualquier otro ámbito profesional, no es perfecto. Hay momentos de tensión, de desacuerdo, de conflictos y de desafíos. Las diferencias creativas, los problemas de comunicación, las presiones de tiempo y los intereses encontrados pueden generar roces y, en ocasiones, situaciones difíciles. Lo importante es cómo se gestionan esos conflictos y cómo se resuelven. En este caso, la estrategia de Can Yaman, basada en el silencio, en la dedicación al trabajo y en la concentración en los aspectos positivos de la producción, parece haber sido la más acertada.
Le permitió evitar una escalada de la controversia, proteger su imagen y demostrar su profesionalismo. Segundo, que la imagen pública de un actor, o de cualquier figura pública, es muy importante. La forma en que reaccionan ante situaciones difíciles, la forma en que se comportan ante los medios y ante el público, puede marcar una gran diferencia en su carrera y en la percepción que la gente tiene de ellos. En este sentido, Can Yaman ha demostrado ser un profesional que sabe manejar la presión, que sabe cómo proteger su imagen y que comprende la importancia de mantener una actitud positiva y constructiva. Tercero, que el público en general es mucho más inteligente de lo que se cree. La gente se da cuenta de las estrategias, de las intenciones y de la autenticidad de las personas. El público puede percibir cuando un actor está siendo genuino, cuando está actuando por interés o cuando está tratando de manipular la situación. El hecho de que Can Yaman haya optado por el silencio, en lugar de entrar en una polémica, es algo que el público valora y que puede generar aún más simpatía y admiración. El silencio, en este caso, puede ser interpretado como una señal de madurez, de profesionalismo y de respeto por su trabajo y por el público. En resumen, lo que ocurrió entre Can Yaman y el director fue, al parecer, un desacuerdo profesional que, a pesar de la especulación, no llegó a mayores. La reacción de Can, basada en el silencio y en la dedicación a su trabajo, fue una decisión inteligente y estratégica que le permitió proteger su imagen, mantener su profesionalismo, demostrar una vez más que es un actor con talento, con carácter y con la capacidad de gestionar situaciones difíciles. La estrategia del silencio, en este contexto, no significa pasividad. Significa, por el contrario, una actitud proactiva y reflexiva. Significa elegir el camino menos obvio, evitar la confrontación directa y concentrarse en aquello que realmente importa, el trabajo, la calidad de la producción y la satisfacción del público. El silencio, en este caso, fue una herramienta poderosa que le permitió a Can Yaman controlar la situación, proteger su reputación y demostrar, una vez más, que es un actor de primer nivel capaz de enfrentar los desafíos con madurez y profesionalismo. Y con esto, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, que les haya parecido interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre la situación que involucra a Can Yaman. Hemos tratado de ser lo más objetivos posible, de presentar la información de manera clara y concisa, y de analizar la situación desde diferentes ángulos. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por estar aquí, y por apoyar al canal. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre la reacción de Can Yaman? ¿Creen que fue la mejor estrategia? ¿Creen que el silencio es siempre la mejor opción en situaciones de crisis? ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No duden en dejar sus preguntas, sus sugerencias y sus opiniones, porque todos podemos aprender de todos. Y antes de irnos, no olviden darle un like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.